Bienvenidos a este primer podcast de Educando Ando, hablando de historias y realidades de Santa Rosa de Cabal. El día de hoy, en esta primera versión, traemos un líder social, deportivo y político conocido en Santa Rosa de Cabal como Titi, Guillermo León Tavares. Bueno, para nosotros es un honor tenerlo acá el día de hoy, hermano, y yo quisiera preguntarle primeramente quién es Guillermo León Tavares, o también conocido como Titi. Bueno, mi hermano, pues para mí también es un placer y un privilegio abrir este programa, este podcast, este espacio que ustedes van a tener para muchos líderes santarrosanos, ¿cierto? Titi es un man santarrosano, huevero de cepa, del barrio Betania, aquí donde estamos hoy, nacido y criado en este ambiente que por mucho tiempo, digamos, que ha sido estigmatizado, ¿cierto? Porque mucha gente no conoce la realidad de lo que, pues valga la redundancia, realmente ha pasado acá en este espacio. Entonces Titi es un líder que en algún momento vivió realidades difíciles para muchos, que hoy no nos acompañan, que ojalá podamos contar todas estas historias. Y un man que ha estado acá, para mí esto es algo similar a lo que muchos llevan en el corazón, un movimiento, una causa. El barrio para mí es una causa, ese es Titi, un guerrero que se encaminó, digamos, por el liderazgo social, ¿cierto? Y de la mano pues hemos ido encontrando proceso en el camino. La cancha de Betania, Titi, tiene toda una historia y yo creo que este barrio especialmente, pues sin duda alguna es uno de los más reconocidos, tal vez de los más populares que tiene Santa Rosa de Cabal. Yo quiero preguntarle cómo nació ese proceso aquí en Betania. Claro, Juanma, Betania, yo siempre lo he dicho, desde los inicios, los que realmente conocemos la historia, un pequeño paréntesis, nosotros en Barrio Betania y los barrios aledaños conformábamos un equipo de pelados de más de 70, 80 personas, de los cuales en las calles hoy no quedan muchos, ¿cierto? Porque aquí hay historias reales, literal, aquí en este espacio han muerto más de 14 personas, 14 amigos que se crearon con nosotros de infancia, de niñez y que ya no están. Entonces, a medida que fuimos creciendo y avanzando con los años, Betania se volvió un templo, porque para nadie es un secreto que este sector olvidado, porque ha sido olvidado por la parte política, social, lo que es la Trinidad, la Carrilera, la 26, la 29, Betania, fueron sectores que se volvieron fronteras invisibles en un tiempo, donde realmente de aquí no se podía pasar de una cuadra para otra, ¿cierto? Entonces Betania se volvió, con el pasar de los años, ese templo, ese epicentro, donde usted viene y encuentra reunidos en este espacio pelados que en la calle no se podían ver y no se podían ni querer. Acá usted viene y encuentra barrios como La Flor Asentados, La Carrilera, la 26, ¿sí? Cuando han sido espacios muy difíciles porque aquí es complejo. Uno que lleva esta causa en el corazón, es difícil cuando uno sabe que han habido sucesos donde han habido muertos y el muerto es su amigo, pero el que lo mató también. Entonces es difícil cuando usted se acerca a hacer el duelo con la madre de ese muchacho que se crió con usted toda la vida, pero resulta que el que lo mató también, ¿cierto? Entonces nosotros hemos querido hacer un homenaje y un acercamiento, porque esto es un homenaje, esto es una causa de años, de vida, de tiempo, donde lo que hemos tratado de hacer es eso, de poder arrimarme a la familia y decirle, hey, yo quiero homenajear a mi parcero que ya no está, pero también hacerlo con respeto con la persona que de pronto le quitó la vida en su momento, porque tuvieron diferencias de guerras, de drogadicción, de lo que haya sido, ¿cierto? Y por eso el barrio de Betania se ha convertido en un templo. Esto es un templo para todos, para que todos nos reunamos. Por eso nace el movimiento o la parte social que nosotros decimos, Titi, los quiero mucho. Bueno, Titi, entre todo lo que usted dice acerca de que esto es un templo muy importante, ¿qué propósito tiene este espacio como tal? Claro, esto como yo les digo, esto nace de guerras, de hace muchos años atrás. Acá es difícil cuando yo me siento a contarle a mis hijos y a los muchachos de realidades que ellos ni se imaginan, ¿cierto? Porque la naturalidad con que uno se para en este espacio, aquí no es fácil. Aquí vale aclarar que para yo ser el organizador yo tengo que pitar y hay muchas cosas porque acá hay unas reglas que se tienen que seguir, obviamente con respeto, ¿cierto? Entonces, esto se ha convertido en una causa, en una lucha, donde lo que nosotros queremos es generar conciencia, ¿cierto? Nosotros hemos buscado una orientación y un acercamiento
que fue lo que hicimos, lo que nos llevó a tomar un camino político. Y pues lastimosamente digamos que no hemos encontrado esos brazos que digan sí, venga, es que afrontemos esta realidad, vivamos el proceso. No, viene gente que lo hace por un beneficio y se va, pero la causa sigue, ¿cierto? Entonces acá hay niños, hay pelados en los que nosotros queremos generar una conciencia y dejarles un legado, porque para nadie es un secreto que no somos eternos, ¿cierto? Que hemos vivido procesos, que puede el día de mañana por un partido o por alguien enamorarse de uno y quitarle la vida, o Dios quiera no estemos, y yo quiero dejar esa conciencia, dejar ese legado dentro de los pelados de mi barrio, mis hijos, venga, sigan. Es que hay gente, es difícil cuando realidades son tan duras que lastimosamente es así, porque hay pobres vergonzantes, digámoslo. Aquí hay gente en sectores cercas que si desayuna no almuerza, ¿cierto? Y esas realidades no la conoce la gente allá afuera. No la conocen. Entonces, esto es lo que queremos, dejar ese legado, seguir generando conciencias. Porque en la vida es un abrir de ojos. Cuando usted abre y parpadea, yo empecé con este proyecto hace más de 22 años, hoy ya tengo 40. Entonces yo no voy a ser eterno. Qué rico fuera que las personas y los jóvenes que vienen puedan seguir estos legados. Titi, usted mencionaba ahorita dos temas muy importantes que de pronto muchos desconocen de la realidad que vivía Santa Rosa de Cabal. Yo recuerdo mucho cuando de verdad en Santa Rosa no se podían pasar algunos lugares donde realmente esas fronteras invisibles de las que usted habla, que por muchos años los mismos actores políticos, las mismas administraciones desconocieron esa problemática que había y normalizaban de una u otra manera la muerte de jóvenes en todo Santa Rosa de Cabal. Un caso muy similar al que está pasando en Pereira, que la administración está normalizando la muerte de los jóvenes, echándole la culpa a unas bandas, a unas malas decisiones, al control del microtráfico y de la drogadicción, pero que también recojo unas palabras que usted mencionaba hace un momento, y es que no conocemos la verdadera realidad que se vive en muchos barrios. Usted lo decía, no solo aquí en Betania, aquí hay lugares, veredas, barrios donde de verdad la gente no tiene las condiciones económicas ni sociales para tener sus 3 golpes diarios, para poder tener una vida digna, ¿cierto? Y eso pues también sin duda alguna es lo que nos hace a nosotros desde este gran programa resaltar a todos los liderazgos de Santa Rosa de Cabal que vienen trabajando incansablemente desde cada uno de sus lugares por construir una mejor sociedad. Y en ese orden de ideas, Titi, a mí me gustaría mucho preguntarle ¿qué lo ha marcado a usted en estos 22 años? ¿Cuál ha sido tal vez uno de los, yo sé que muchos sucesos importantes y trascendentales que usted ha vivido aquí en esta cancha del barrio Betania? Juanma, primero pues responder a la primera parte que usted realiza, eso es totalmente cierto, vea. ¿Qué pasa? Que hoy por hoy pues tenemos unas herramientas muy fundamentales como estas, como las redes sociales. Lastimosamente, en gran parte de esto no se le da el uso real de lo que es, porque la mayoría de los periodistas, con todo el respeto, se prestan para las administraciones, para el que le paga y dibujan marcos de cosas de realidades que no son, ¿cierto? El tema de fronteras invisibles fue algo muy difícil porque hubo un tiempo en Santa Rosa de Cabal donde nosotros, siendo los bandidos y conociendo la realidad, políticos del municipio disfrazaron a 4 peludos y les pusieron changones en las manos para armar un desarme que no existió. Y eso es real. Y eso se vive como se vivió en el gobierno de Santos, en el gobierno de muchas personas, donde como no se conoce la realidad y estas vitaminas que son las redes sociales, digamos que esto en parte en muchas ocasiones enlodan los trabajos sociales reales, donde no se conoce. Es muy difícil, ¿por qué? Porque lastimosamente las personas lo que están haciendo es politizando la realidad. Así es. Contando cuentos de hadas donde no existen. Y es lo que yo hablo con todos los muchachos que viven una realidad diaria, porque es total, es literal. Yo aquí tengo pelados donde no conocen los papás, donde los papás son habitantes de calle, donde aquí vienen pelados al espacio de nosotros, que con los mismos zapatos tienen que dominguear, jugar fútbol, trabajar, y esas realidades no las conocen, y eso es lo que duele, que politicen los temas para aprovecharse de situaciones como estas que son tan reales y tan difíciles para llegar allá 3, 4 años y utilizarnos, Juan.
Entonces, ese es un tema muy puntual, ¿cierto? Sí. ¿Cuál fue la otra? ¿Cuál fue el suceso que más lo ha marcado aquí en sus 22 años en la cancha Betania? Bueno, con el trascender de los años son muchos, son demasiados, porque en este espacio donde estamos compartiendo, así como yo he tenido mis cambios físicos normales en la vida, pues el espacio ha cambiado literal. Y yo recuerdo año a año, paso a paso, las realidades de esto. Entonces ha sido muy difícil porque yo he perdido mis amigos de infancia. Los he perdido tanto que han perdido la vida, como también he perdido amigos condenados en una cárcel a 40 años donde ya no tengan su libertad, ¿cierto? O unos que han tenido que salir del país y no volver porque la realidad es otra. Entonces hay sucesos, por ejemplo, uno de mis mejores amigos me tocó verlo morir, Jairito, Andresito, Ayala, el Mueco, el Muerto. No, es que acá hay realidades que son dificilísimas y eso marcan. Para mí, a mí me duele porque yo crecí con ellos y es difícil cuando tantas personas quedan en el olvido. Cuando yo el día de mañana publico una foto y parceros de otro lado me dicen, wow, yo no me acordaba del loco. Uy, mano, ese man, tal cosa, ¿qué fue lo que le pasó? Para mí es una realidad porque, literal, usted puede sacar un hombre de la calle, pero nunca puede sacar la calle de un hombre. Y yo nunca me he ido de mi barrio, yo nunca me he ido de este espacio. A pesar, Juanma, de que yo he ocupado cargos importantes en el municipio y me he convertido en una persona políticamente activa, yo nunca he perdido mi esencia. Entonces, marcas las llevo todos los días. Cada que me paro en esta cancha, me acuerdo de mis amigos, me acuerdo de los caídos, de los que ya no están, de los que se tuvieron que ir. Titi, yo quiero resaltar algo mucho de la historia que usted nos cuenta, y es que es cuando uno piensa en el político, uno piensa en gente nacida en cuna de plata o gente que ha tenido todo en la vida resuelto o que viene de grandes apellidos o familias y casi que pareciera tener ese destino predestinado. Sin embargo, pues usted nos habla de alguna forma un ejercicio político muy diferente, porque de alguna forma es un ejercicio político muy barrial, que viene mucho desde las calles, desde de pronto, por decirlo de alguna forma, de Santa Rosa, que muchos no conocen o no quieren conocer. Entonces, bajo ese entendido y las desilusiones que uno ve en la calle, ¿qué lo inspiró a usted para ser un actor político? Bueno, todo nace, es chistoso porque el hombre que ustedes ven acá, pues con el trascender del tiempo ha vivido muchas historias. Yo fui futbolista profesional y esto nació del barrio, de una historia con una novia que tuve y el suegro me dijo, hermano, era un man político, necesito unos votos. Y pues hermano, yo me empoderé del tema viendo la realidad de las cosas. Porque lo que yo les digo, hay sectores cercas donde hay personas que si desayunan no almuerzan. Y yo me empecé a meter, yo me metí en el papel de ser un líder, pero lastimosamente lo que les decía, los políticos se aprovechan de la situación para sacar un provecho de eso. Entonces, tenemos que ser muy realistas porque la política es todo en el mundo y es lo que mueve todo. Realidades como estas que vivimos día a día se tienen que solventar de alguna manera. Entonces nosotros iniciamos procesos políticos con personas que ni siquiera eran de esta zona, pero al menos venían y nos cumplían. Iniciamos un proceso donde yo dije, aquí se puede encaminar hacia algo, pero lastimosamente sobre el camino nos encontramos amigos que eran amigos en ese entonces, porque cuando conocen el poder, cuando conocen el dinero, pues lastimosamente cambian, y creímos en esos procesos. Creímos en personas que lastimosamente nos fallaron, nos utilizaron, pero lo verdaderamente bonito es que aquí continúa esta causa y por eso Titi quiere ser un líder político, porque yo no puedo dejar mi espacio ni la gente que ha creído en mí y que han tenido procesos conmigo para poder demostrar la realidad ante el mundo. Titi, usted ahorita mencionaba algo muy importante que yo creo que ha sido una de las filosofías o del propósito de Educando Ando, y ha sido primero comprender y decirle a la gente, a los jóvenes, que las grandes decisiones se toman desde el mundo político. Un alcalde, un gobernador, un presidente es realmente la persona que tiene la posibilidad de transformar muchas realidades en los municipios, y eso lo hemos visto en ciudades como Medellín, como Pereira, como Manizales, que ha generado grandes cambios y grandes transformaciones en los últimos años, pero que sin duda alguna depende de un administrador que quiera hacer las cosas bien, y que eso nos debe llevar a nosotros
como jóvenes también a apropiarnos de todos estos espacios, porque sin duda alguna pues el Titi, que tenía 18 años, que lo invitaron por primera vez a ser parte de un proceso político, tal vez no dimensionaba en ese momento. Y hoy, 20 años después, sin duda alguna nos damos cuenta de lo importante que es saber elegir a nuestros gobernantes. Entonces, Titi, para cerrar ahí, que creo que es, digamos, el mensaje más importante de todo este podcast, ¿cuál cree usted o qué mensaje le enviaría usted a los jóvenes que arrancan en este camino y que también de pronto están en otros caminos de su vida para que se motiven a ser parte de estos espacios? Bueno, Juanma, lo más importante en esto, hermano, es que primero hay que tener una causa, ¿cierto? Para poder afrontar el tema político hay que tener una causa. Hoy en día vemos una realidad política muy difícil que, por ejemplo, en mis palabras, el tema de la palabra cambio ya nos tiene cansados, mamados. Eso ya nos tiene cansados porque realmente aquí no hay cambios de nada. Aquí simplemente hay políticos, la gran mayoría, que quieren llegar al poder, eternizarse en el poder, manipular. Hablan de gamonales políticos donde ellos llegan y quieren controlar y continuar en lo mismo, el continuismo de lo mismo, ¿cierto? Por eso yo me tardé mucho en pensar en querer apoyar a alguien, ¿cierto? Porque nosotros somos una línea independiente. Yo simplemente felicito lo que está bien y critico lo que está mal, porque yo pienso que la política se debe manejar desde esa perspectiva, ¿cierto? Desde ese punto de vista. Así es. Yo cambiaría esa palabra por transformación, lucha. Por esperanza. Sí, por esperanza, por vida, porque hermano, realmente no se han visto cambios de nada. Y es lo que yo le digo a usted, en el pasar del tiempo, uno que ha estado en esta realidad, muchas cosas han mejorado, pero ¿por qué? Porque la realidad la viven los líderes de la calle, esos que los políticos llegan y compran para utilizar el día de las elecciones. Pero los que viven la realidad y siguen viviendo la realidad diario son ellos, ¿cierto? Por eso tenemos que saber encaminarnos y hacer una transformación con estos procesos políticos sociales. Saber elegir, esa es la palabra. Bueno, queridos santarrosanos, para nosotros es todo un honor y un orgullo presentar este primer podcast de historias y realidades de Santa Rosa de Cabal. Esperamos que nos sigan acompañando en todos los próximos programas que se vienen y que conozcan también a este gran hombre, un gran líder social, deportivo, hoy también político, que sigue marcando la historia en nuestra Santa Rosa de Cabal. Los quiero mucho.